Amados hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de las promesas de Dios, y hoy vamos a ver un tema un poco bastante triste, no voy a decir un poco bastante triste, que es la promesa desaprovechada. Y vamos a explicarlo y tener en mente que sí es realidad que a veces podemos perdernos las promesas que ya Dios nos ha dado cuando buscamos algo que nos satisfaga y no lo que el Señor nos quiere dar. Así que tengamos en mente ese título, la promesa desaprovechada. Dice, cuán bendecidos somos. Dios Padre, a través de su Hijo, nos ha incluido en su reino. Eso fue la clase que vimos la semana pasada, la inclusión de todas las naciones, de todo el que cree puede ser llamado hijo de Dios. Dios Padre nos ha incluido en su reino y incluye a los gentiles, a nosotros los que no somos judíos, y nos hace su pueblo también. Hemos visto la promesa de buenas noticias, que es el Evangelio. Hemos visto la promesa de salvación que se cumple en Jesús, nuestro Señor. La promesa de la esperanza, que es la resurrección, que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesús, las primicias, el primero que resucita este cuerpo glorificado que también nosotros tendremos algún día. Hemos visto la promesa de restauración, que es el perdón y la justificación que uno recibe por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que tenemos esa promesa hermosa de poder ser nuevas criaturas, de poder empezar de nuevo reconciliados con Dios, empezar en comunión con Dios, restaurada esa armonizada ya la relación entre nosotros con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, promesa de restauración. Y también la promesa de inclusión, que es una palabra bien linda, el ser incluido. Nosotros, por tendencia pecaminosa, nos gusta excluir. Es más, hasta se exalta cuando se dice este lugar es exclusivo. Es como que si se dijera hoy es algo maravilloso, solamente las personas de esta categoría pueden entrar. Este club es exclusivo, se dice, porque excluye a ciertas personas. Y a veces han visto, a veces aún en los restaurantes, dice, este restaurante se reserva la exclusividad, ¿no?, de servir a ciertas personas y a otras no. Y a veces ponemos en alto a esos criterios, ¿verdad?, de exclusión. Pero Dios, siendo un ser perfecto, único y maravilloso, Él no excluye, Él incluye al perdido. Él busca al que se le había ido, a la oveja perdida. Dios es un Dios de inclusión. En Cristo Jesús podemos ser incluidos, ¿verdad? Un par de semanas atrás escuchaba que lo peor que uno puede decirle a un hijo o a cualquier persona es no te quiero, no te incluyo. Ya no uno le puede decir no estoy de acuerdo con las decisiones que has hecho, pero nunca decirle ya no te quiero, ya no te excluyo, no te permito estar conmigo. O sea, porque al ser humano le afecta el no ser incluido. Es algo que emocionalmente tiene peso y repercusiones cuando una persona se siente rechazada. Y Dios nos enseña que Él en Jesús incluye a toda la humanidad, no importa la raza, no importa el género, no importa el estado social, económico. Dios ama al ser humano y lo incluye y lo acepta en Cristo Jesús, quien es el único ser perfecto. Por eso dice, tenemos que tener a Cristo en nosotros para poder ser recibidos por el Padre. Los gentiles, esa era la promesa de que los gentiles podrían ser salvos, la inclusión. Así que hemos visto estas 5 promesas ya cumplidas, ya consumadas, promesas completas. Hoy veremos que aunque varias de las promesas ya han sido cumplidas, completadas y consumadas, hay un peligro constante, y este es
el de desaprovechar, desperdiciar o no identificar la promesa y perderla. Eso es triste, ¿no? Ya está ahí la promesa, ya está ahí la bendición, pero podemos desaprovecharla o perderla porque no la tenemos en mente, no la hemos identificado. Para poder apreciar esto, el peligro de desaprovechar una promesa, veremos una historia de una promesa que el pueblo de Israel no supo valorar, ni identificar, mucho menos disfrutar. Y esto es la promesa de la primera venida de su rey. Es importante destacar esta palabra primera venida, porque para nosotros los gentiles, que poco conocimiento tenemos de la ley de Dios en comparación con el pueblo de Israel, que recibieron directo de la presencia de Dios los mandamientos, ellos sabían por profecías, se les anunció la primera venida del Señor. Nosotros tomamos como gentiles que no sabemos mucho de las profecías, que la primera venida del Señor fue cuando Él nació. Y celebramos la Navidad, hacemos mucho énfasis en el nacimiento del Señor y decimos, aquí fue cuando el Señor vino por primera vez. Y en un sentido sí, porque tenía que nacer para poder cumplir todo lo que estaba escrito de Él, de su ministerio, de su poder, de su sabiduría. Pero bíblicamente hablando, la primera venida del Señor es la historia que vamos a leer hoy, y no es en el nacimiento. Miren, en Zacarías 9:9 se anuncia la venida de este rey. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, o sea Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se le da la profecía: va a venir tu rey y va a venir en un burrito, va a venir en un pollino, en un hijo de asna, ¿verdad? Va a venir humilde. Esta era la venida del rey. Ahí Israel podía identificar cuando su rey venía. Iba a llegar de una manera humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Y noten las características de este rey, ¿verdad? Es un rey justo, un rey salvador, un rey humilde, ¿verdad? Y un rey que vendría cabalgando sobre un asno, ¿verdad? 4 cosas que identificaban a este rey, ¿verdad? Ahora, el Señor había prometido el tiempo exacto de su venida. Ahora, no solamente que les había prometido que iba a venir cabalgando sobre un asno y cómo iba a ser él, sino que les dijo el día exacto que iba a venir. Esto para nosotros es un poco raro porque no estamos acostumbrados a la exactitud en las promesas. A veces alguien nos dice, te voy a dar algo, ¿verdad? Pero no, a veces son un poco vagos en las promesas, pero Dios en esta promesa particular es extremadamente exacto, hasta el día mismo que iba a llegar. Dice, tan específica fue esta promesa que el pueblo de Israel hubiera podido saber el día exacto de la visitación. Esta promesa fue revelada al profeta Daniel. Entonces tenemos que irnos cientos de años atrás, antes de que se cumpla esta promesa, para estudiar los detalles de cuán exacto era la promesa. Veamos en Daniel capítulo 9 del versículo 20 al 27. Esto se le ha puesto el título de la profecía de las 70 semanas. Es importante esta profecía porque no solamente se cumple en la venida y la muerte del Señor Jesús, sino que nos anuncia aún la segunda venida del Señor, o sea, cosa que está en nuestro futuro. Vamos a ver cómo en esta profecía se habla ya del fin, ¿verdad? Miren en el versículo 20, dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios,
por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Okay? Daniel nos está diciendo, mira, estaba orando yo y de repente viene este ángel que yo ya había conocido, el ángel Gabriel, que es el mismo ángel que se le aparece a María para anunciarle la venida del Señor Jesús, el nacimiento más bien del Señor Jesús. Este ángel se le aparece a Daniel y le dice: desde que empezaste a orar, el Señor me envió a ti. Pero otra porción de las Escrituras nos dice que este ángel fue detenido por un príncipe de las tinieblas y no lo dejaba venir a darle este mensaje a Daniel. Hubo una lucha por varios días ahí entre Gabriel y este poder de las tinieblas. Pero bueno, logra zafarse, logra salir y llegar a Daniel y le dice: mira, desde que tú empezaste a orar, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué hermoso, ¿verdad? Recibir esa noticia, que venga un ángel y nos diga: tú eres muy amada, eres muy amado de parte de Dios. Dios te conoce y te ama, ¿verdad? Y entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí empieza la promesa, la profecía. En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Okay? Aquí está descrito todo lo que va a pasar durante estas 70 semanas. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, la última semana de la historia de la humanidad, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas, nos habla aún ya de los últimos 7 años del gobierno del anticristo, ¿verdad? O sea, de la última semana de años, por decirlo así, los últimos 7 años del gobierno humano, de como nosotros conocemos la humanidad. Claro, después vendrá el milenio y será otro estado diferente, ya aún geológicamente, ¿verdad? La naturaleza va a sufrir un cambio para bien, ¿verdad? Ya no va a haber desiertos, todo va a reverdecer, pero es otra etapa, ¿verdad? Así que en estas 70 semanas se nos narra y se nos promete la venida de este rey que vendría, pero tendría que morir, dice que después de las 69 semanas. Entonces, todas las 69 semanas están hasta el día que el Señor muere, ¿verdad? Más bien hasta la era del Señor, ahí se acaban las 69 semanas. Y cuando hablo de la era, es de cuando
él se va y después de la destrucción del templo, los 70 años después de Jesús. ¿Okay? El versículo 24 nos habla de 70 semanas. La palabra, las semanas, así como se nos dice, representan 7 años por semana. Eso se puede explicar entendiendo la palabra que se usó para decir semanas en el hebreo. Habla de años, es un periodo de tiempo. Entonces son 70 semanas de años, o sea, 7 años por cada semana, o sea, 490 años. Eso envuelve las 70 semanas, 490 años. En 69 semanas de años se prometía que vendría el Mesías príncipe y se le quitaría la vida. En las primeras 69 semanas de años, o sea, a 483 años, porque 7 años están pendientes, que todavía están en nuestro futuro. Ya los otros 483 años ya se cumplieron, ¿verdad? En profecía, ¿verdad? En 69 semanas, como dice, de años, se prometía que vendría el Mesías príncipe y se le quitaría la vida. Ahora, de acuerdo con la costumbre judía, el Señor Jesús subió a Jerusalén el 8 de Nisan. Nisan es el primer mes del calendario judío. Para nosotros es enero, para ellos es marzo o a veces abril, porque no van con el calendario lunar, solar como nosotros, sino lunar. Para ellos es la luna. Entonces el 8 de Nisan era el día que ellos, de acuerdo a la costumbre judía, subían a Jerusalén para celebrar la Pascua que duraba varios días, ¿verdad? Entonces ellos una semana antes llegaban a Jerusalén. Entonces, pero como el 14, en el cual se comía la cena pascual, acuérdense que esto fue dado a Moisés, estas reglas de qué día se comía el cordero y cómo se lo comía. El día 14 era el día que se iba a comer el cordero pascual. Ese año cayó en jueves. El 8 fue el viernes anterior, o sea, acuérdense que para ellos el sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del sábado. El Señor, por lo tanto, debió haber pasado el sábado en Betania, en la ciudad de Lázaro, María y Marta, y en la tarde del 9, después que terminó el sábado, la cena tuvo lugar en la casa de Marta. Todo esto nos narra las escrituras, que lo vamos a leer con la historia de la entrada triunfal. ¿Okay? Entonces tengan eso en mente. Es el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, donde se celebra la Pascua. Cae el día 14 de abril. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, al día siguiente, el 10 de Nisan, entró en Jerusalén como se registra en los evangelios. Esto es de abril, estamos en este año cayó en abril. Ahora, la fecha juliana de aquel 10 de Nisan fue el domingo 6 de abril del año 32 después de Jesucristo. ¿Cuál fue la duración del periodo intermedio entre la emisión del decreto? Acuérdense que regresemos al versículo 24 del libro de Daniel 9. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. O sea, el Señor iba a morir, ahí por eso se va a poner fin al pecado, va a haber victoria sobre el pecado con la resurrección del Señor. Está hablando de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Él va a poder alcanzar estas victorias, va a poner fin a la prevaricación, que es otra palabra para pecado, va a poner fin al pecado, va a expiar, va a pagar por la iniquidad el Señor, todo esto. Ahora dice, miren, que el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, va a haber
un decreto para restaurar a Jerusalén que había sido destruida. Cuando se dé ese decreto, dice, hasta que venga el Mesías príncipe, van a pasar 69 semanas. Desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Ahora, es importante saber que en la historia hay 4 decretos persas para reconstruir el templo de Jerusalén. El templo son 3 decretos, hay un decreto y un solo decreto para reconstruir los muros y la ciudad, que fue el último que se da y se nos narra en el libro de Nehemías y Esdras, como este rey Artajerjes da la orden de que se reconstruya la ciudad, los muros y la ciudad. Entonces, hay gente que dice, no concuerda esto del decreto y la venida del Mesías príncipe con la entrada triunfal del Señor, porque se basan en los primeros decretos. Pero esos primeros decretos eran para reconstruir el templo. Pero aquí a Daniel se le especifica, se les dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. No dice al templo de Jerusalén, sino la ciudad. Y ese fue el último decreto dado por el rey Artajerjes. Entonces, ese decreto, vamos a seguir leyendo aquí para tener un visual, ¿verdad? Y se nos quede un poquito mejor estas fechas y números. Dice otra vez, la fecha juliana de aquel 10 de Nisan fue el domingo 6 de abril del año 32 de nuestra era, después de Cristo. La duración del periodo intermedio entre la emisión del decreto para reconstruir a Jerusalén y el advenimiento público del Mesías príncipe, entre el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. O sea, ese día fue el decreto, el 14 de marzo del año 445 antes que Jesús nazca. Artajerjes ordenó que se reconstruya, se empiece la reconstrucción de Jerusalén. Y el 6 de abril, desde ese decreto hasta el 6 de abril del año 32 de nuestra era, el intervalo tenía exactamente y hasta el día preciso 173.880 días. O sea, estamos hablando ya de días, no de años ni de semanas, sino que exactamente desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida de la entrada triunfal del Señor, no del nacimiento, porque nosotros tenemos esa idea, la venida de Jesús fue el nacimiento, no. La entrada triunfal es cuando Él se anuncia como el Rey de Israel, como el advenimiento público, se le conoce ese término, se usa el advenimiento público. Iban a pasar 173.880 días, o sea, 7 veces 79 años proféticos de 360 días. O sea, si uno quiere multiplicar 360 días, son 360 y eso hay que aclarar porque nosotros llevamos un calendario de 365, ¿verdad? O a veces 364. El calendario judío nomás tiene 360 días. Entonces, por eso se tiene que multiplicar las 69 semanas por 7, que son 7 años por cada semana, por 360, que son los días. Y ahí va a salir exactamente 173.880 días. Entonces, esta promesa era tan exacta que se iban contando los días. Ellos debieron de haber entendido que el rey iba a entrar a Jerusalén en 173.880 días. El 1 de Nisan del año 20 de Artajerjes, fecha del edicto para reconstruir a Jerusalén, fue el 14 de marzo del año 445 a.C. El 10 de Nisan de la semana de la Pasión, la entrada de Cristo a Jerusalén, fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Imagínense tan exactos para nosotros. El día 6 de abril a veces varía por las cuestiones del calendario judío, pero ese fue el día,
primer día de Palmas, ¿cómo le llaman? De las Palmas, el Domingo de Ramos, de Ramos. Ese fue el 6 de abril exacto del año 32. El periodo intermedio fue de 476 años y 24 días, contando los días transcurridos entre el 14 de marzo y el 6 de abril, ambas fechas inclusive, como lo requiere el lenguaje de la profecía y de acuerdo con la práctica judía. Aquí hemos hecho este cronograma matemático, por decirlo así, los 476 días o semanas, más bien de días de esa semana. Y hay que agregarle los días que hay entre el 14 de marzo al 6 de abril, que son 24 días. Y aquí lo hacen tan exacto porque nosotros no llevamos conteo de los años que son más chiquitos que otros, ¿verdad? Nosotros contamos los años por años, decimos fueron 70 años, pero aquí la persona que pudo descifrar esto tuvo que investigar cuántos años bisiestos hubo, de acuerdo a las costumbres judías. Tuvo que hacer una investigación muy profunda para llegar a la conclusión de tan específica promesa. Así que llega al final y dice, miren, 69 semanas de años proféticos, de 360 días, que son el calendario judío, da un resultado, es igual a 173.880 días. Ahora vamos a leer el cumplimiento de esta promesa, que es la entrada, se le ha denominado la entrada triunfal en Jerusalén. Y esto está en Mateo, dice el versículo 12, el siguiente día, por eso acuérdense que decía que estuvo la cena con sus amigos María, Marta y Lázaro en Betania, y sale de ahí para el domingo a entrar a Jerusalén. Dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esta es la narración que nos da el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Nos dice que el Señor entra, no nos da detalles de cómo fue que consiguió el asno. El libro de Mateo nos dice que el Señor mandó a sus discípulos a que lo vayan a agarrar nomás, y que si alguien preguntaba, dijeran, el maestro lo necesita, ¿verdad? Nos da un poquito más detalles, ¿verdad? Pero todos los 4 evangelios, este es uno de los pocos eventos que los 4 evangelios narran. Generalmente Juan cuenta una cosa, Mateo cuenta otra, Lucas, Marcos, pero este evento es tan importante que los 4 evangelios lo narran. Cada uno da un poquito más de detalles que el otro, pero hay pocos eventos que son narrados por los 4 evangelios, y este es uno de ellos. Algo que nos dice Juan es que los discípulos no entendieron esto tampoco, hasta que el Señor fue glorificado, la ascensión del Señor, la resurrección del Señor. Ahí ellos se acordaron y dijeron, ya empezaron a conectar uno con uno, a darse cuenta de las promesas que se habían cumplido en el Señor Jesús. Ahora, el canto que esta gente entona
o estas palabras que usan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una serie de salmos que se entonan, que se conocen como los salmos del ascenso, que la gente cuando iba subiendo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, cantaban estos salmos y empezaba, si mal no recuerdo, desde el Salmo 112 hasta el 118, que está aquí, Hosana, Hosana. La gente se conocía estos salmos, le llamaban el halal, o sea, los salmos del ascenso, alabanza a Dios por lo que está, pero ellos no lo conectaban con el Mesías y lo conectaban, aunque los eruditos de ese entonces sabían que era referencias al Mesías, ellos le daban su propia interpretación y por eso se perdieron la bendición de esta promesa. No identificaron al Señor como el Rey, sino el Rey, no el Rey en todo su contexto, el Rey que nos libra del pecado, el Rey que nos rescata, el Rey que restaurará todas las cosas, sino que ellos querían un Rey de materialismo, un rey aquí de interés personal, como por ejemplo lo buscaban porque habían oído que había resucitado a Lázaro, lo buscaban porque sabían que había dado de comer a las multitudes, puro interés material, puro interés en lo físico, no se proyectaban en lo espiritual. Y ahorita, aunque están aparentemente alabándolo, Hosana quiere decir sálvanos ahora. Pero ellos se decían, sálvanos ahorita de la opresión, sálvanos ahora del sufrimiento que estamos teniendo por política, un sufrimiento, opresión político, social, y por eso es peligroso con esto. Hay nuevos evangelios que saca la gente, ¿no? Que Dios vino para hacernos ricos, que Dios vino para darnos estabilidad social, que Dios vino para darnos libertad de la opresión de los gobiernos, y eso es así era como pensaba este pueblo judío, y se perdieron la bendición de ver a su rey que venía a libertarlos del poder del pecado, de la muerte y de la condenación. Obviamente habrá riqueza y habrá prosperidad cuando estemos con Él, permanente, eterna. Es una consecuencia de haber recibido al Rey de nuestras almas, ¿verdad? No decimos que estar con el Señor es una condena a sufrimiento, al contrario, el hecho de tener la restauración espiritual de la relación con Dios Padre por medio de Jesús nos garantiza satisfacción, nos garantiza paz, nos garantiza gozo, la presencia del Espíritu del Señor en nosotros. Así que ellos se perdieron precisamente por querer aplicar la promesa a su propio beneficio, ver la promesa desde la perspectiva física, humana, y no desde la perspectiva espiritual divina. Aquí vemos el Salmo 118, 25, 26, registra este cántico. Oh Jehová, sálvanos ahora. Ahí diría, Hosana es una transliteración del hebreo. La palabra no es Hosana, es más bien ya eso como tiene un poco de griego. Pero aquí en el Salmo, si uno leyera el original, esa palabra que dice sálvanos ahora es la palabra que ellos usaban, Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí estaba ya profetizado lo que el rey vendría. Hay también en Isaías, lo quité, lo había puesto, lo quité, no había mucho espacio para pero en Isaías también está la profecía que dice que verás a tu Dios en cuanto a este evento, verás a tu Dios. Ahora sigamos en Juan capítulo 13, ahora terminemos la historia desde el versículo 27 al 50, dice, Jesús entra a Jerusalén. La gente está cantando, pero el Señor conoce los corazones.
Aparentemente pareciera que están recibiendo al rey, pareciera como que sí entendieron la visitación, el día que se había prometido específico, que entraría el rey a Jerusalén, pareciera que sí, lo captaron, pero el Señor conoce los corazones y está viendo que no lo están viendo como el rey, el Cristo, el Mesías, no, lo están viendo de otra manera y el Señor llora. Juan no nos dice esto, pero el libro de Mateo sí, que Jesús llora y les dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como a los polluelos, ¿verdad? Como la gallina tiene a sus pollitos, pero no entendiste, no me vistes y te perdiste el día de la visitación. Juan nos dice aquí en el versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma. Esa palabra turbada está como en gran aflicción, con horror, porque el Señor sabía lo que le iba a costar a rescatarnos. Sentir el furor, la ira de su Padre, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él iba a recibir esa angustia de estar separado de su Padre, lo horrorizaba, y esa es la palabra que le está usando. Mi alma está turbada, está en horror, está en agonía, estoy sufriendo. Estaba entristecido porque no apreciaban lo que él estaba por hacer. Dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de su crucifixión. Va a ser levantado en la cruz y al momento de que Él muera va a atraer a todas las naciones, no solamente a los judíos. Ahí está hablando de nosotros. A todos atraeré a mí mismo. Una versión dice: a todas las gentes atraeré a mí mismo. O sea, habrá salvación para la humanidad. Versículo 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora, el Señor, esta referencia que ellos dicen, el Mesías dice: sí hay profecías de que va a permanecer para siempre, pero es que hay que entender esto. Cuando la revelación fue dada en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías, en muchas revelaciones se junta este primer advenimiento con el segundo, que está en nuestro futuro. Entonces, a veces una coma lo separa. Dice el Señor, por ejemplo, en Isaías 60, cuando el Señor dice: el Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir las cárceles a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor, y dice: el día terrible de Jehová. O sea, esa coma separa la primera venida del Señor con la segunda, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores a dominar con vara de hierro. Una coma. Entonces, para los profetas estaba velado este misterio de las dos venidas del Mesías, y ellos muchas veces las anunciaban como un evento igual, pero para nosotros que podemos entender, ya tenemos toda la revelación, podemos separar
cuál era referencia a la primera venida y cuál era la segunda, pero ellos no, y ellos están diciendo, se nos anunciaba que el Mesías permanece para siempre, el Rey va a permanecer para siempre, pero porque no podían hacer esa diferenciación de la primera y la segunda venida. Sabemos que el reino del Señor va a ser para siempre, permanente, pero es cuando Él venga a reinar ya en esta tierra y con nosotros en los cielos por toda una eternidad. Así que por eso ellos tenían esta confusión, pero el Señor les está diciendo, miren, yo soy la luz, mientras esté yo aquí pueden venir a la luz, búsquenme, crean en mí, vengan, creed en la luz para que seáis hijos de luz, ¿verdad? Pero Jesús, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice el versículo 37, no creían en Él. A pesar de que había hecho tantos milagros y había dicho tantas cosas, verdades hermosas, no creyeron en Él. Ahora, el versículo 38 nos dice esto, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Que vamos a explicar estos versículos porque mucha gente se puede confundir y acusar a Dios de algo que no es correcto, y lo hacen precisamente por no interpretar las escrituras correctamente. Lo que está pasando aquí, mucha gente dice, bueno, sí, no creyeron en Él porque Dios los cegó, porque Dios endureció el corazón de ellos, nos dice el profeta Isaías que esto iba a pasar. Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, hay algo que en teología le llaman la gracia irresistible. Y esto lo que quiere decir es que cuando uno llega a ver a Dios, como en el caso aquí de Isaías, Dios es un ser tan único, tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, que al verlo a Él, uno se siente atraído por Él a adorarlo. Todo profeta que podía ver, y no veían a Dios, sino que veían nomás, como quien dice, la sombra, las espaldas de Dios, la inclinación natural inmediata al ver este ser tan supremo y maravilloso es adorarlo. Entonces, cuando el Señor se revela, pero está aquí por un lado la santidad de Dios, eso es lo que quiere decir la hermosura, su ser único, santo, 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 quiere decir separado, 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 único, 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 no hay nadie como Él. Cuando Dios revela su santidad, se nos habla en este versículo de Isaías 40 de la santidad de Dios, pero también se nos revela de el todo conocimiento de Dios. Dios sabe quién no quiere saber nada de Él. Dios sabe quién lo rechaza a muerte. Dios sabe quién no quiere tener nada que ver con Él. Entonces, Dios tiene que cegar los ojos de esa persona. Así, míreme mi mano, como que tiene que poner una barrera. Porque si esa persona llega a ver la grandeza y la maravilla, la hermosura de Dios, automáticamente vendría a adorarlo. Y como Dios sabe que no quiere, le tiene que cegar para que no en un sentido violar la voluntad de ese ser. Porque de otra manera vendría automáticamente a adorarlo. Entonces tiene que concederle a la voluntad de no venir a Él cegándolo. Es un respeto que Dios está diciendo, ok, tú no quieres venir a mí, necesito hacer esto porque de otra manera vendrías arrodillado,
vendrías a mostrar adoración, vendrías humillado a exaltarme. Entonces necesito endurecer, necesito cegarte para que no ocurra algo que tú no quieres. Porque el amor siempre tiene que tener elección, porque si no fuera violación. En el amor se tiene que decir, ¿quieres o no? Y eso es lo que hace Dios. Dios en su amor nos da la elección, ¿quieres o no? Pero si no quieres, no te voy a forzar. Por eso está este proceso. Miren el versículo 42, dice, con todo esto, regresemos al 41 para hacer énfasis. Dice, Isaías dijo esto, el enceguecimiento y el endurecimiento. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, que Isaías pudo comprender la magnitud de la atracción. Y eso pasa en cosas sencillas. Uno puede decir, no, eso no tiene sentido. Noten, cuando uno ve algo que a uno se le hace hermoso, por ejemplo, a veces puede ser una persona que si pasa nomás enfrente de nosotros, uno se siente atraído a voltear a ver a esa persona. Por eso es difícil para un hombre cuando ve una mujer bonita, porque la hermosura de una persona nos atrae. Como para nosotras las mujeres, si vemos por ejemplo un vestido hermoso, las novias por ejemplo, uno no puede pasar como que desapercibido, se regresa y dice, ¡ay, qué hermoso! Se siente atraído a lo hermoso, ¿verdad? Igual cuando uno está enfrente del mar, qué ridículo que alguien fuera a la playa, por ejemplo, a no ver el mar. Uno va para observar la maravilla de la grandeza, la hermosura de la naturaleza, el Gran Cañón, las montañas, nos atrae la hermosura y nos lleva a reconocer la grandeza de Dios, estas cosas. Entonces podemos entender en algo tan insignificante como es un ser humano o la naturaleza en comparación al Creador. Si estas cosas que son, dice Dios que con 3 dedos mide el mar, las aguas de la tierra, las montañas en su palma, de su mano. Lo que para nosotros es inmenso, para Dios es algo chiquito. Imagínense, esa hermosura nos atrae. ¿Cuán tremendo sería la hermosura de ver a Dios? Sería algo, nos atraería esa hermosura, pero por eso la palabra lo especifica. Esto dijo Isaías cuando vio a Dios. Dijo, wow, tienes que endurecer, porque si no, de otra manera, el ser humano no podría evitar adorarte, no podría evitar, no tendría elección, no habría libre albedrío. Pero miren, el versículo 42 dice, con todo eso, lo que el Señor entró a Jerusalén, lo que el Señor está diciendo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ven, no solamente que la gente no pudo percibir la venida de su rey, Israel, los israelitas, pero tenían una fe, si acaso, de alguna manera
creyeron a las cosas que el Señor dijo e hizo. Era una fe tan frágil y tan no perecedera, que le importaba más lo que dijeran los líderes religiosos que lo que dijera Dios, ¿verdad? Porque tenían miedo que los saquen del sistema religioso, tenían miedo que perder el estatus de influencia, el estatus de admiración. Aquí están estos líderes, acá están estos que saben mucho. Tenían miedo a salirse de su religión, tenían miedo a esa fe, ese creer era un creer temporal, no fue un creer, una fe verdadera. Porque hay diferentes tipos de fe: fe temporal, fe intelectual. Nomás la gente dice, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es una fe que transforma, una fe que deposita una confianza total en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe que salva es la que confiesa que solo Jesús puede salvarnos, solo Jesús es el Rey, solo Jesús es el dueño de nuestra vida. Esa fe que hace del Señor Jesús Rey y Señor, Salvador y dueño de nuestro existir y de nuestro futuro. Así que se perdieron la promesa, la desaprovecharon. Por eso que no la pudieron identificar, aunque era tan específico que en 173.880 días el Mesías príncipe entraría el rey a Jerusalén. 69 semanas de años exactos, no lo pudieron ver, no lo apreciaron y desaprovecharon la promesa. Apocalipsis 19 nos habla de la promesa de su segunda venida, ¿verdad? Ya no va a venir en un pollino, en un hijo de asna. Ya no va a venir el Señor manso y humilde. Ahora viene con poder y gloria, miren, a reinar. Apocalipsis 19, del 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan. El mismo que escribió el evangelio que hemos leído es el mismo, pero ya avanzado en edad. Dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ven la diferencia? Sigue justo, como decía Isaías, que viene el Señor a salvar y su justicia, pero ahora dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ya sabemos por qué, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabemos por qué, porque él fue encarnado, vino, la palabra viviente. Dice el versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estamos todos los creyentes, ya justificados, perdonados, glorificados, y ahora sí, en nuevos cuerpos, sin más relación al pecado, viniendo triunfantes con Él, también montados en caballos, ejércitos celestiales, millares de millares vestidos. Él nos ha arropado con una nueva vestidura de justicia, la justicia de Él. Dice el versículo 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene a castigar, viene a juzgar a los que ya lo rechazaron. Otra etapa, otra manifestación, revelación de Dios, Jesús, ya no el siervo sufriente, pero el rey triunfante, ¿verdad? Esa idea de que pisa el lagar del vino del furor. Está hablando de la idea de esos lugares donde se aplastan las uvas y las están pise y pise hasta que se hacen vino, el jugo.
Así el Señor va a venir a poner a sus enemigos debajo de sus pies, a aplastarlos. Va a haber bastante mortandad. Ahora sí ya viene a dar la justa retribución a los que lo han rechazado. Dice, y Él va a regir, va a gobernar las naciones con vara de hierro, y viene a manifestar el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto hace una referencia al final de la gran tribulación, de esos 7 años de muchos castigos sobre la tierra. Él ya viene a subyugar al enemigo, lo va a atar por 1000 años, va a haber paz en la tierra por 1000 años, va a haber restauración de la naturaleza, va a regresar, el desierto se va a convertir va a florecer a una nueva dimensión diferente a lo que ahorita estamos viendo. Ya no va a haber, dice que va a poder habitar el lobo con el corderito, el león, los niños van a poder tocar las serpientes. Esa maldición de odio y de guerra y de pecado va a ser subyugada por esa temporada. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente eres maravilloso, Señor, real, vivo y verdadero, Señor. Viniste como prometiste, Señor. Entraste en el día específico determinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Pero muchos se perdieron esa promesa, la desperdiciaron, no la aprovecharon, Señor. Fue una promesa desaprovechada porque prefirieron sus propios caminos que los tuyos, Señor. Rogamos que, Señor, abras nuestros ojos, nuestro entendimiento para no desaprovechar la promesa de tu segunda venida, Señor, y reconocerte como ese Rey digno de toda la alabanza, ese Rey que viene pronto a reinar, ese Rey que viene a juzgar, ese Rey que nos ha rescatado del poder de las tinieblas y trasladado a su reino y su luz admirable, Señor. Gracias por tremendo privilegio. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a atesorarlo. Señor, te damos a ti toda la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.